Claro. Solamente es cuál predomina. Muy bien, chicos, vamos a pasar rápidamente. Esto ustedes ya lo han visto parcialmente en su... Bueno, no sé qué tan parcial, depende de cada uno, no que tanto tiempo le haya dedicado a la lectura. Pero lo vamos a pasar rápido, sí, lo más fundamental. En realidad más en el neonato. Muy bien, vamos a hablar básicamente en el neonato. ¿Por qué es necesaria la respuesta inmune adaptativa en el neonato? La respuesta inmune adaptativa pasiva, por la inmunidad pasiva, mejor dicho. ¿Y por qué en el neonato es de tanta importancia? Puntos a favor. Sí, ya ven, como ustedes han leído, ahora varios ya lo comentan, ¿sí? Porque ese es un tipo de punto 03. Exacto, muy bien. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Una mano? Ajá. Se le acaba de hacer la segunda semana y después Claro, la vacunación está también ligada a esa inmunidad pasiva. Yo les voy a dar más detalles, quiero hacer rápido porque sé que ustedes han leído y más bien quiero enfocarme en la inmunidad celular pasiva, que probablemente no han revisado mucho. Muy bien. Sí, es así, la inmunidad innata se va a desarrollar de forma en estadios fetal. Cuando el animal nace, la inmunidad innata ya se encuentra presta para actuar. De todas maneras, va a haber un descenso de la inmunidad innata, sobre todo de la capacidad fagocítica. ¿Por qué? Porque la hembra, para parir, ¿qué necesita? Una señal de cortisol. Este cortisol, que se ha generado en grandes cantidades al momento del parto, en la mayoría de especies, ese cortisol genera un relajamiento inmunoperiparto en la hembra, es decir, un descenso transitorio de la inmunidad, pero también va a generar un descenso temporal nada más de la actividad del sistema inmunitario, principalmente en este caso la actividad fagocítica, principalmente. Eso ya se ha demostrado, ¿no? Probando la actividad fagocítica de leucocitos a diferentes etapas y se ha visto, porque cuando recién nacen, los leucocitos son más flojos, ¿no? En cuanto a la fagocitosis. Y conforme van pasando los días, van retomando el ritmo normal. ¿Qué más? Cuando el animal nace, como lo ha mencionado Alejandra, todos sus linfocitos son vírgenes. ¿Sí? Es decir, un neonato va a desarrollar básicamente respuestas primarias. Y las respuestas primarias ya sabemos que tienen desventajas frente a las secundarias. Las primarias se demoran más, las primarias predomina IgM, que no es tan funcional como el IgG, la primaria, el nivel de anticuerpos sanguíneos es menor, etc. Entonces, mientras que el neonato comienza a exponerse con los diferentes antígenos, mientras que el neonato va reactivando o normalizando su actividad fagocitaria innata, necesita una protección temporal. Esa protección temporal se la da la madre y a esa protección temporal se le llama la inmunidad pasiva. Vamos a verlo en la siguiente clase, inmunidad pasiva natural, artificial. En este caso estamos hablando de la natural. Puede ser a través del huevo, de la yema, y en el caso de los mamíferos placentarios, puede ser a través de la placenta. ¿A través de qué? ¿Sí? Y también a través del calostro. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un caso de inmunidad pasiva desde la gestación, ¿no? Porque vemos que en rojo la inmunidad pasiva ha sido transferida antes del nacimiento. Y esta inmunidad pasiva, como lo mencionó Guillermo, ¿no? Esos anticuerpos van a ser recepcionados por el neonato y rápidamente van a ser catabolizados, ¿sí? Es decir, una vez que ingresan al neonato, ya sea por placenta o ya sea por calostro, van a ser destruidos.
Pero mientras tanto, el neonato va a tener la inmunidad pasiva, la cual, como les digo, no va a ser destruida, y paralelamente el mismo neonato va a ir generando su propia respuesta adaptativa. Mientras que la pasiva baja, la adaptativa del neonato sube, hasta que finalmente es la que predomina y prevalece. Muy bien, cuando estamos hablando de un feto, en este caso son humanos, ¿no? Pero los principios son los mismos, el feto se encuentra flotando, por así decirlo, en el fluido líquido amniótico. ¿Es un ambiente estéril o no? Sí. Y es un ambiente estéril gracias a unas moléculas que se conocen como las APP, que son las siglas o el acrónimo de los péptidos y proteínas antimicrobianas, que son de varios tipos. Ya algunos la han escuchado ustedes, pero si el feto se encuentra en el vientre materno, ¿cuál será uno de los puntos de acceso desde el exterior hacia el feto? Hay menos filtros, pero el acceso directo. Una infección ascendente, imagínense, ¿sí? Las cervix. Es mucho más peligroso que la circulación sanguínea. Entonces, lo que vamos a tener es que a diferentes niveles, ya sean las células del trofoblasto, las células alrededor de la cervix, o en el mismo fluido amniótico, van a existir grandes niveles de estos péptidos antimicrobianos. Si un patógeno quiere atravesar la cervix para acceder al feto, a ese nivel la madre va a secretar grandes niveles de péptidos antimicrobianos, como las defensinas, por ejemplo. Si por A pasa y accede al líquido amniótico, todo el líquido amniótico va a estar provisto de péptidos antimicrobianos. Entonces, tenemos una inmunidad innata preponderante durante el estadio fetal para proteger al individuo. Una vez que nace, el neonato va a entrar en contacto con una serie de antígenos. Y van a ser, creo que sí les había comentado, ¿no? Que la flora microbiana la flora a la que accede el neonato varía si es un parto natural o es un parto por cesárea, ¿no? Creo que les comenté anteriormente, ¿no? Ya hay estudios que demuestran, ¿no? Neonatos por parto natural versus neonatos por cesárea, y evalúan la flora y son totalmente distintas las floras microbianas, ¿no? ¿Por qué? Porque un neonato por parto natural, al momento que atraviesa el canal de parto, en ese momento ya está entrando en contacto con una serie de microorganismos de la flora, del tracto genital, ¿no? Urogenital. Y es más, incluso ya al momento de salir, hay contacto con microorganismos también intestinales, ¿no? Porque incluso hay hembras que se desgarran, hay un recto muy estrecho, ¿no? Entre el recto y el canal de parto. Entonces, ese parto natural trae consigo un acceso a una serie de microorganismos que forman parte de la flora microbiana de la madre, lo cual no sucede en una cesárea. En una cesárea, el individuo va a salir del ambiente estéril directamente a entrar en contacto con los microorganismos, pero del ambiente. Ya no con los microorganismos de la flora de la madre, sino con los patógenos, los microorganismos ambientales. ¿Sí? Básicamente con eso. El otro también va a entrar con los ambientales, pero antes entró también con todos los de la flora microbiana. Entonces hay diferente exposición. Y desde ahí nomás tenemos una diferencia crucial. Porque este contacto con los microorganismos es el despertar del sistema inmunitario. ¿Sí? Ese primer contacto al nacer es el despertar del sistema inmunitario. Entonces, ¿por qué? Miren, ejemplo, un neonato, ¿no? Ya nacido obviamente, entra en contacto con bacterias gram positivas a través de la piel. Estas bacterias gram positivas van a ser reconocidas
por los macrófagos de la piel, los histocitos. Y estos macrófagos van a secretar, ¿no?, citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias acceden al hígado, a los hepatocitos, ya ustedes ya lo saben todo eso. Y estas citoquinas proinflamatorias que promueven la secreción de proteínas de fase aguda. Entonces comenzamos a activar el sistema inmunitario. Eso no quiere decir que va a terminar pues, en un tormenta de citoquinas tampoco, ¿no? Pero es necesario que ya comiencen a circular de forma constitutiva, ¿no? Complementos, pentoxinas, proteínas reactivas, niveles basales. Pero para que comiencen a producirse se necesita el contacto con los microorganismos. Si no, ¿quién activa el sistema inmune? ¿No? De la nada no se activa, tiene que haber estímulo antigénico. De la misma forma, al momento de ingerir los alimentos, vamos a acceder al contacto con bacterias gram negativas, las cuales activarán otras vías, otros receptores de la inmunidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es simplemente que el sistema inmune necesita ser activado, y esto guárdalo porque al final nos va a servir. Porque no solamente por microorganismos podemos activar al sistema inmunitario, sino también por otro tipo de antígenos que forman parte incluso del calostro. Bueno, y hay estudios pues, ¿no?, que han demostrado que animales notobióticos, animales que han nacido en condiciones estériles y han sido alimentados con agua y alimento estéril y permanecido en un ambiente estéril, al momento de hacerles la necropsia días después, encontramos que todos sus órganos linfáticos son hipoplásticos, o sea, no se han desarrollado. Versus un animal en condiciones normales que presenta nódulos linfáticos, ¿no?, ya incrementados de tamaño, producto de la linfoproliferación, consecuencia del contacto antigénico. Muy bien, la placenta, ¿ustedes ya recuerdan cuáles son? ¿Sí? ¿Los revisaron todos? ¿Sí? Epitelio corial, endotelio corial y hemocorial. Básicamente, esta diferencia tiene siempre como prefijo, perdón, como sufijo, corial. Siempre como sufijo, corial. Y como prefijo tenemos epitelio, endotelio o hemo. ¿A qué se debe esto? Entonces, tenemos acá, ¿a qué se deben estos nombres? Células epiteliales coriónicas, es decir, siempre los tejidos maternos van a entrar en contacto con el corio. Es por eso que todos terminan en corial. Pero, dependiendo de qué estructura materna entre en contacto con este corio, va a ir variando el nombre. En este caso, entra en contacto el epitelio. Por eso esta imagen corresponde a una placenta de tipo epitelio corial. En este caso, ¿quién entra en contacto con el corio? El endotelio. Por eso es endotelio corial. Y en este caso, la sangre directamente. No la de sangre corial, no se va a hacer hemocorial, ¿no? Claro, exacto. Porque acá, miren, hasta que los anticuerpos de la madre que están en la sangre accedan al feto, tienen que atravesar endotelio, tejido conectivo, epitelio, muchas capas. ¿Sí? En cambio acá, directo ya está, ¿no? Y aquí van a haber receptores de la IgG que van a favorecer el traspaso, ¿no?, de los anticuerpos. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de placenta: epitelio corial, endotelio corial y hemocorial. Estos son de acuerdo a los tejidos que están presentes, los tejidos maternos presentes. Y tenemos que en la placenta epitelio corial no hay transferencia de anticuerpos vía placenta, no hay transferencia de anticuerpos. Esta placenta lo poseen rumiantes, camélidos, equinos, porcinos, no hay transferencia. Entonces, la única forma de adquirir inmunidad pasiva en estas especies es vía caloso. La otra placenta es el endotelio corial. Acá, clásicos ejemplos, perro y gato. Y aquí sí hay una transferencia de anticuerpos, pero es parcial. De todas maneras,